Se abre la sesión. Ya no se para usted, ¿no? Y esa carita. El acta de la sesión séptima se encuentra a disposición de los señores diputados y el señor secretario de la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, mediante el cual solicitan ser recibidos por la Comisión con la finalidad de contribuir con información y análisis a su cometido. Hemos recibido también una nota del señor Eduardo Goldstein, de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite información relativa a la COMPIN en un escenario previo a la circular 3167 y señala que se encuentran elaborando un documento que da cuenta de un análisis comparativo del proceso a partir de la entrada de la circular. Perfecto. En tercer término, señora Presidenta, hemos recibido un informe de la señora Irina Aguayo, economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, relativo a gastos en prestación de prevención de riesgo y mutualidades. ¿Ya? Recordar solamente que esto se origina en una petición del diputado señor Arriagada. Sin perjuicio de ello, también señalar que la Secretaría remitió un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social en iguales términos. Y finalmente, señora Presidenta, nos acompaña en la tarde de hoy don Diego Paulsen, en reemplazo del diputado don Germán Becker. Muy bien. Terminada la cuenta, A señora ver, ¿me da Presidenta. la cuenta? ¿Un minutito? Sí, por favor. Presidenta, un Sí. comentario. Diputado Barros. No, a mí me interesaría si pudiésemos, ya pasó el mes de marzo, estamos caminando fuerte en el mes de abril. Me parece que el cambio reglamentario o los cambios que se producen, ¿no es cierto?, por iniciativa de los organismos pertinentes son cambios súper profundos en la metodología. Y me parece que cualquier información que podamos tener de los organismos respecto a cómo se está comportando el sistema a partir de esta suerte de reforma interna, me parece particularmente relevante a la hora de la redacción de cualquier conclusión respecto a esta comisión. Entonces, me gustaría ver de qué forma procedimental podemos hacernos de información al menos preliminar respecto de cómo se está desenvolviendo el sistema a partir de los cambios que se produjeron y que se están implementando a partir del 1 de marzo de este año. Eso era. Yo creo que en relación a la última sesión, ¿no es cierto?, donde pudimos ver en términos lo que plantea el diputado Barros de cómo se van a hacer las modificaciones en base a los protocolos nuevos, ¿no es cierto? Yo creo que es interesante. Sin embargo, nosotros tenemos que, la comisión investigadora tiene que ver con un tiempo y con un plazo acotado de aquellos que quedaron en el camino precisamente por las complicaciones, por no existir esta circular, entendiendo y teorizando que esta circular va a mejorar la situación, porque una de las cosas que yo creo que vamos a tener que preguntar es cómo se va a fiscalizar e implementar, porque cada una de las aseguradoras, de las administradoras, va a tener que proponer un programa y un plan de cómo poder hacer en la práctica, ¿no es cierto?, lo que plantea la circular. Así que si les parece, vamos a chequear con Biblioteca los números, porque yo creo que es muy interesante el informe de la señora Irina Aguayo. Y vamos a ver la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que también quieren ser recibidos en la comisión. Recordar que recibimos iguales términos Así de la es, Asociación Chilena. así es. Así que ellos tienen también el mismo derecho a ser escuchados por la comisión. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, acordado. En esta sesión tiene por objeto recibir al señor Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, don Jacob Sandoval, a quien agradecemos, ¿no es cierto?, su presencia hoy día aquí en esta comisión investigadora, y le damos la palabra, ¿no es cierto?, para que nos exponga de su servicio. Ok. Decía la señora Presidenta que por su intermedio saludar al resto de los diputados integrantes de la comisión. Por cierto, agradecer la invitación que se le realiza al Instituto de Seguridad Laboral. Debo decir que completa disposición del servicio. Desafortunadamente, nosotros recibimos la formalización de la invitación el día viernes en la tarde, así que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sin perjuicio de eso, cualquier duda o inquietud que tengan los miembros de la comisión, estimada Presidenta, nosotros disponibles para complementar en el formato que ustedes estimen conveniente. Vamos a iniciar. Avance página. El temario de esta presentación básicamente consta de estos puntos: el contexto en el que se desarrolla el Instituto de Seguridad Laboral, la relación del Instituto con FONASA, relación con otros organismos y hechos estilizados que darían origen a algunos desafíos y propuestas que, en opinión del Instituto,
serían importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo en Chile. Contexto del Instituto de Seguridad Laboral, para nosotros es muy relevante el poder precisar que nosotros nos insertamos en el marco de la seguridad social, que la entendemos como la protección que la sociedad proporciona a sus integrantes mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, riesgos sociales, y que de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos, generando pobreza. Esta es una declaración de la OIT, que básicamente nos pone en un marco de acción respecto de los organismos que intervienen en materia de seguridad social. En este sentido, parece relevante decir que el hecho de que contemos con una ley del año 1968, en el contexto de lo que entonces se entendía la seguridad social, era de carácter universal, la expresión de un pacto social establecido en un marco legal, donde el conjunto de la sociedad establece medidas. ¿Para qué? Para evitar, frente a situaciones que se dan en el trabajo, a propósito de los accidentes, privaciones económicas y sociales. Es decir, el sentido último de estos mecanismos con los cuales el Estado de Chile se ha dado para enfrentar este tipo de situaciones tiene que ver con la posibilidad cierta de evitar reducción de los ingresos de las familias. En este contexto, el Instituto de Seguridad Laboral es una entidad pública encargada de administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo, establecido en la Ley 16.744. Su nacimiento, como hoy día se le conoce, se debe a la reforma previsional realizada por la presidenta Bachelet en su primer mandato en el 2008. Es relevante el concepto de entidad pública, porque a diferencia de los otros organismos administradores de la 16.744, este no es un organismo privado, ¿no? Depende de la estructura del Estado y por lo tanto tiene un conjunto de mecanismos que están asociados a la Administración Central del Estado que en algunos casos constituyen grandes oportunidades, en otros tremendas restricciones. En virtud de este mandato legal, otorga seguridad y salud laboral a sus afiliados a través de acciones de prevención destinada a mejorar la gestión de riesgos laborales en los lugares de trabajo, la entrega de servicios de recuperación de salud, lo que se llama prestaciones médicas, y mitigación económica de los daños derivados de los accidentes y enfermedades del trabajo, que son denominadas prestaciones económicas. Los organismos administradores, por lo tanto, proveen tres servicios: prevención, prestaciones médicas y prestaciones económicas. El contexto, un dimensionamiento de lo que es el Instituto de Seguridad Laboral. Desde el punto de vista de las empresas cotizantes, nosotros, ahí no se ve muy bien, pero tenemos del orden del 73% de todas las empresas cotizantes del sistema. Y ahí están comparados con respecto a los otros organismos administradores. Y desde el punto de vista de trabajo, acá la cosa cambia de manera importante. Estos 73% es más o menos del orden de 347.000 empresas o RUT de empleadores que cotizan con el Instituto de Seguridad Laboral. Y desde el punto de vista de trabajadores representa del orden de 1 millón de trabajadores. En realidad estamos del orden de 890.000 en el año 2015. De tal manera que al tener cerca de 1 millón de trabajadores con 347.000 empleadores, estamos hablando de que en promedio son empresas de 4 a 5 trabajadores en promedio, ¿ya? Y estamos hablando de micro y pequeñas empresas como ámbito de acción del Instituto de Seguridad Laboral. Ahí tenemos un dimensionamiento ya más en números. Les decía yo que la suma de trabajadores bordeaba los 890.000, son 873.275 con exactitud. La expresión, la segmentación es la que está allí establecida: unipersonal o servicio doméstico. Esto para nosotros es muy relevante. Sectores de casas de trabajadoras de casa particular, 178.000. Empresas unipersonales, 61.000. Empresas de 2 a 25 trabajadores, 420.000, y de 26 o más, 212.000 trabajadores, correspondiendo a ese rango de empleadores en términos de relación RUT, empresas, número de trabajadores. Tema relevante también tiene que ver desde el punto de vista del dimensionamiento del instituto, cómo tenemos nosotros hacia el año 2014, al 2015 estamos procesando todavía nuestros datos. Tenemos denuncias realizadas con accidente de trayecto 2.907, denuncias calificadas de estas 2.907 por el Instituto de Seguridad Laboral 2.700 y por lo tanto un 93%. En materia de accidente laboral 10.600 aproximadamente y nosotros calificándolas como tal del orden del 90%. Y en materia de enfermedades profesionales son 1.487 y nosotros calificando como tal 349 con un orden del 23%. El tema de enfermedades profesionales me imagino que va a ser un tema de debate, pero es un punto que se está abordando básicamente porque las enfermedades profesionales vienen preestablecidas. Mientras no se modifique esa estructura,
vamos a seguir teniendo hoy día dinámicas laborales que no dan cuenta respecto de la situación de enfermedades profesionales en Chile. Desde el punto de vista del financiamiento del Instituto de Seguridad Laboral, este está planteado en su nacimiento como una entidad que debe autofinanciarse básicamente a partir de las cotizaciones de los empleadores, ¿ya? Lo vamos a abordar más adelante en algunos hechos estilizados. Nosotros tenemos del orden de 80.000 millones de pesos que ingresan producto de cotizaciones, y como estamos adscritos a la ley de presupuesto, esto entra en esa dinámica de conversaciones y se distribuyen. Aquí tenemos algunos contrapuntos que son relevantes. Nosotros, si eventualmente quisiéramos disponibilizar recursos para aumentar los niveles de prevención, tenemos que pasar por año a año todo el proceso de la ley de presupuesto. Y ahí tenemos entonces algunas situaciones que son un poco complejas desde el punto de vista de la administración de los riesgos laborales de las entidades y del mundo que le toca intervenir al Instituto de Seguridad Laboral. Yo quisiera solo también para hacer el punto de lo difícil que resulta eventualmente poder avanzar en los desafíos que nos plantea Chile en esta materia, quiero que pongan atención, si les parece, señora Presidenta, en el subtítulo 30, adquisición de activos financieros, que en el año 2015 tenía del orden de 1.080 millones de pesos, y para el presupuesto 2016 tenemos 2.700 millones de pesos. El subtítulo 30 es de inversión en instrumentos financieros, ¿ya? Y eso está allí en la ley porque el Instituto de Seguridad Laboral administra los fondos de la administración delegada, entidades de Codelco y además de la Universidad Católica, que son las únicas empresas de administración delegada, y como ellos nos proveen los fondos para después, que si hay trabajadores accidentados que ellos atienden en términos de su recuperación, tienen algún secuelamiento que requieran indemnizaciones o pensiones, se hace con cargo a esto, ¿ya? El punto es que nosotros, teniendo una buena gestión en estos 2 años del Instituto, donde pasamos del orden de 5.000 millones de pesos de aporte estatal, hoy día ya llevamos el 3er año en que no necesitamos el aporte estatal, por lo tanto estamos cumpliendo con la regla de autofinanciamiento, tenemos allí una cantidad de 1.620 millones adicionales que no guardan relación con la administración delegada y que del presupuesto de la cotización de los trabajadores pasa a formar parte de instrumentos financieros. Por lo tanto, ese dinero pasa a un proceso de inversión y no podemos disponibilizarlo, por ejemplo, para poder aumentar los niveles de recursos para prevención, ¿sí? Ahí hay un tema, tiene consideraciones de carácter macro, pero lo que hay a la base es que el Instituto, respecto de estos recursos, que es de los trabajadores y de los empleadores de la Seguridad Social, pasa por la ley de presupuesto y tenemos esta restricción. Gasto en prevención, acá lo que tenemos nosotros, ahí hay subproductos, tenemos del orden de 7.500 millones de pesos que destinamos a prevención. Insisto, esto de alguna manera, si quisiéramos expandirlo en 1.600 millones más, como lo teníamos recién en el subtítulo 30, no podemos. Pero eso es para tener un dimensionamiento de nuestros gastos con la masa crítica que nos corresponde atender. Sí, por supuesto. A su disposición. Perfecto. Otro tema que es muy relevante para el Instituto de Seguridad Laboral y es una particularidad es que el Instituto, respecto de un grupo específico de trabajadores, es coadministrador, o sea, actúa junto con otra entidad que es el Ministerio de Salud. Y en esta área en particular, ese público específico son los obreros, todos aquellos trabajadores que tienen categoría de obrero. Esto es, si hoy día siguiera existiendo el seguro, la caja de seguro de obreros, la forma en que está calificada su labor, tendrían que estar adscritos a esa caja, entonces para esos efectos constituyen obreros. La ley 16.744, en su artículo 9, establece que aquellos trabajadores que tienen esta condición de obrero, esta calificación, tienen que ser atendidos por exclusivamente los servicios de salud, salvo que los servicios de salud puedan determinar de manera activa que no están en condiciones de proveer los servicios. Por esa razón, dado que los obreros tienen que atenderse en el servicio público de salud, nosotros tenemos que hacer entrega por la vía del subtítulo 24 de transferencias al Ministerio que son del orden de 11.000 millones de pesos.
Aquí tenemos distintas cosas que vamos a relatarles más adelante en los hechos estilizados, pero este es un punto relevante también para el Instituto de Seguridad Laboral. Además de las transferencias en materia de administración de los obreros, tenemos otros dos tipos de transferencias que tenemos que entregar a otros organismos. Uno de ellos es el seguro escolar, del cual nosotros el año 2015 entregamos 1.200 millones de pesos, todo esto con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. Y también tenemos que entregar dinero por fondo a lo que es el tema de rehabilitación en materia de droga y alcoholismo. Contexto del Instituto de Seguridad Laboral, y uno de los temas que vamos a pasar, el preludio de uno de los temas de interés de la Cámara. Relación con otros organismos, el Instituto de Seguridad Laboral se relaciona con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo. Por ser un ente un organismo administrador que está en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, es un órgano sometido a la regulación de la Superintendencia de Seguridad Social. En términos de ser coadministrador, tenemos una relación también con el Ministerio de Salud. Nosotros hemos ampliado esa relación a que el Ministerio de Salud se convierta también en uno de nuestros proveedores claves. Hay hospitales que están en muy buena condición y infraestructura en el sur, y por la vía de convenios nosotros buscamos mecanismos también de poder ampliar la red de atención a los trabajadores. Así que ahí hemos desplegado en esta gestión por lo menos una línea de trabajo estratégico en el Ministerio de Salud. Lo tenemos también con Codelco, a partir de ser ellos en una entidad de administración delegada que tienen que entregar ese proceso de administración al Instituto de Seguridad Laboral. Tenemos relación con el Instituto de Previsión Social, básicamente porque el Instituto de Previsión Social actúa como nuestro recaudador, ¿ya? Y ahí todas las instancias de cotización, los contratos para los efectos de activar los procesos de recaudación los tiene a cargo el IPS, que tiene como contratado ahí a Previrred. Por lo tanto, también todos los temas vinculados a poder hacer estudios respecto de nuestro público objetivo está intermediado por lo que haga o no haga el Instituto de Previsión Social en estas materias y cuál es el foco que pueda tener dentro de los múltiples que tiene esta institución, le pueda dar como importancia al Instituto de Seguridad Laboral. Otras instancias que tienen que ver también con los chequeos de información de nuestros empleados, afiliados y trabajadores, el Servicio de Impuesto Interno, Registro Civil y actualmente con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Registro Social de Hogares. Por el lado de la estructura del manejo y la gestión financiera del servicio, tenemos relación con el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente a través de DIPRES, como todos los organismos públicos en el país, y también con Chile Compra, a propósito de que nuestra relación con proveedores pasa por la ley de compra del Estado. También lo tenemos con el Consejo para la Transparencia, toda vez que al ser un organismo del Estado, estamos sometidos a la supervigilancia también de la ciudadanía, y en esta materia voy a hacerles un punto más adelante de lo relevante que es para nosotros el tema de la relación con el Consejo de Transparencia. También lo es con la Contraloría General de la República, organismos internacionales como la OIT, tenemos relaciones, de hecho abordamos un trabajo con las trabajadoras de casa particular durante el 2014 y el 2015 de manera preferente con la OIT, y otro organismo bastante especializado en materia de seguridad social y particularmente en seguridad laboral, lo es la Organización Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Social. Y ahora, bueno, con la Cámara de Diputados, en tanto somos un organismo del Estado, también estamos sometidos a la supervigilancia de esta Cámara. Nosotros hemos recibido, si mal no recuerdo, en estos dos años de administración, cerca de 4 oficios donde nos han solicitado directamente honorables diputados información específica. La relación con FONASA es bastante transparente en el caso nuestro, sencilla, y no por ello también no deja de ser un ámbito de preocupación y que podamos mejorar. Lo hacemos a través de las COMPIN, que actúa para los efectos del Instituto de Seguridad Laboral como la Contraloría Médica, ¿no? Entonces, vienen todos los días las denuncias de accidentes del trabajo, las denuncias de enfermedades profesionales. Nosotros calificamos con un organismo interno que tiene el instituto, pero esto finalmente siempre va a la COMPIN, que tiene una voz técnica más autorizada. Sin perjuicio de hecho, y en general no hemos tenido grandes desavenencias respecto de los criterios con los cuales se han calificado las distintas denuncias, hay otras 2 instancias, que es la COMERE, la Comisión Médica de Reclamo, y también la Superintendencia de Seguridad Social, que es la última instancia para los efectos de reclamo. Al no ser nosotros juez y parte, no se genera un mecanismo que posibilite la subnotificación. O sea, ustedes lo pueden ver además a través de los porcentajes que nosotros tenemos de calificación de denuncias de accidente del trabajo, denuncias de enfermedades profesionales y también respecto de los accidentes de trayecto.
Hechos estilizados. Es importante que ustedes sepan, distinguidos diputados, probablemente recordarlo, porque deben de saberlo, que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene en su programa la generación de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Esto ya inició su proceso hacia fines del 2014. Hoy día esa política está en manos del Consejo de Ministros y esperamos que este Consejo de Ministros efectivamente lo pueda evacuar de manera que la presidenta, esperamos, el 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pueda entregar la política nacional al conjunto del país. Ya les voy a relatar un poquito de qué se trata en términos de estructura. Lo relevante para los hechos estilizados es que el proceso de construcción de esa política se realizó, como les decía, hacia fines del 2014, donde el mecanismo fue con diálogos tripartitos, esto en formato OIT, fue asistido todo este proceso por la Organización Internacional del Trabajo. En las 15 regiones, si mal no recuerdo, se hicieron 21 diálogos regionales con participación de organismos del Estado, entidades empleadoras y entidades de trabajadores, y donde se hizo un levantamiento, una discusión de qué es lo que debiera tener esta política, qué es lo que debiera considerar, y por lo tanto acá hay algunos aspectos que eventualmente les podrían a ustedes servir como contexto. De estos diálogos, algunos extractos son los siguientes. No hay una cultura de prevención de riesgos laborales y de promoción de la calidad de vida de los trabajadores. No es tema en los medios de comunicación, en la agenda pública, no está incorporada en el currículum escolar y no es relevada en el proceso de formación y capacitación de los trabajadores. Por otro lado, hay una débil participación y compromiso de los distintos actores del mundo del trabajo, esto es, empleadores y trabajadores. Existe una insuficiente, débil y muchas veces inoportuno sistema de fiscalización. La norma existente no responde a las necesidades y requerimientos actuales del mundo del trabajo. Falta considerar particularidades regionales. Hay que recordar que la ley es del año 1968. Falta de recursos, competencias, desarticulación y descoordinación entre las instituciones del Estado preocupadas de la materia. Existe un insuficiente nivel de apoyo y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigida a las pymes. Falta de facultades y del empoderamiento necesario de los comités paritarios de higiene y seguridad para cumplir adecuadamente su rol preventivo, bajo nivel de credibilidad de estadísticas y estudios existentes en la materia. Estas son algunas de las sistematizaciones de opiniones que salieron a partir de estos diálogos ciudadanos. Otros hechos estilizados que son relevantes. Partí yo diciendo cuál era el contexto en que se inserta el Instituto de Seguridad Laboral en el marco de lo que son los principios de la seguridad social, uno de los cuales es la universalidad. Y sin embargo en Chile, si ustedes pueden recordar, el instituto tiene del orden de 1 millón de trabajadores afiliados, el resto del sistema privado tiene otros 4 millones de trabajadores, no obstante, la masa laboral del país se estima del orden de 8,5 millones. Por lo tanto, tenemos 3,5 millones de trabajadores que no están cubiertos en materia de seguridad laboral como principio de seguridad social. Otro hecho estilizado, el que yo ya les comentaba, el artículo 9 de la ley 16.744, que es esta distinción obrero-empleado, donde lo que hay a la base, dada la forma en que hoy día está desarrollado el sistema, es un elemento de discriminación injusta respecto de un grupo de trabajadores en el país. Esto tiene otro efecto, producto de que el Ministerio de Salud, su primera línea de ataque son las urgencias. No ha sido un elemento central el poder determinar, y es lo que probablemente se ha planteado respecto de FONASA, la gestión para los efectos de poder determinar efectivamente cuál es la naturaleza de cada caso. Entonces, y aquí yo quiero decirlo de manera muy responsable, las estadísticas, y esto también nos acompaña al suceso, también lo plantea en esa línea, las estadísticas no tienen los datos respecto de accidentabilidad de los obreros. Uno podría esperar razonablemente que, siendo los obreros calificados con el tipo de trabajo en el que están, sean los sectores laboralmente más vulnerables y por lo tanto con mayores niveles de tasa de accidentabilidad en términos comparativos. De tal manera que entonces los datos que tenemos nosotros en el país tienen ese sesgo y parece del todo relevante el poder, para hacer políticas públicas, poder explicitarlo. La industria, este es otro elemento, la industria, quiero ponerlos allí porque no tenía otra palabra, el sistema en realidad de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo conocemos, actúa como una instancia de mercado. Hay espacios donde existen mecanismos de comercialización y políticas de comercialización en las instancias que conforman el sistema, pero que no es regulado como tal. No obstante, siendo un mecanismo de seguridad social, que no debiera tener instancias de lucro, ha habido un punto que es materia de investigación de la Comisión,
Y por lo tanto, acá lo que nosotros queremos exponer es que efectivamente el sistema tiene y funciona como una instancia de mercado, no obstante no está regulado de esa manera. No depende, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, ¿sí? Solo de la Superintendencia de Seguridad Social. Yo quiero en este sentido también precisar bien el alcance de lo que estoy planteando. El hecho de que actúe como mercado, en nuestra mirada, se contrapone con los principios de seguridad social. Entonces, más que promover y generar instancias que formalicen un mercado o una industria de la seguridad y salud en el trabajo, lo que estamos promoviendo como instancia de gobierno es que prevalezca las consideraciones de derechos sociales adscritos a la seguridad social. Situación de políticas comerciales. Aquí yo quisiera relatar el caso de un organismo administrador y que tiene vinculación con el Consejo de la Transparencia. En el mes de enero de este año recibimos por la vía de transparencia la solicitud por parte de un ciudadano de toda la base de datos de nuestras empresas que estaban afiliadas al Instituto de Seguridad Laboral con más de 10 trabajadores. Nosotros, por ser un organismo del Estado, estamos obligados a entregar esa información y la entregamos sin ningún problema. 3 meses después, bueno, dentro de estos organismos afiliados con más de 10 trabajadores está el propio Instituto de Seguridad Laboral, porque el Instituto de Seguridad Laboral está afiliado a sí mismo en tanto órgano administrador. Y por lo tanto iban nuestros contactos. Contacto funcionario a cargo de estas materias. 2 meses después recibimos una carta muy amable por parte de este organismo administrador invitándonos a cambiarnos de organismo administrador. Y haciendo el punto de que el Instituto de Seguridad Laboral, yo imagino que por desconocimiento, solo atiende a los obreros y que desde ese punto de vista todos los trabajadores tendrían que estar, en el caso que estuvieran afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, ser atendidos en el servicio de salud. Este tema ha motivado un oficio que va a la suceso. Estamos oficiando también al Consejo para la Transparencia. No es porque tenga algo que hacer el Consejo para la Transparencia, sino que también nos pareció pertinente que pudieran estudiar también los alcances de algunas normativas que existen allí. Pero lo concreto es que acá tenemos un dato. Conversamos con la gerencia de ese organismo administrador y nos plantearon que van a cambiar ese párrafo y por lo tanto van a modificar las cartas que van a enviar a nuestros propios empleadores. Ese es un punto relevante. Institucionalidad pública. Ya les planteaba yo el tema del autofinanciamiento y en este sentido la imposibilidad de poder tener una gestión algo más flexible respecto de estos recursos que están adscritos, permítame insistir, a la seguridad social. Acá tenemos un contrapunto entre lo que es este autofinanciamiento que viene de las cotizaciones de los trabajadores y la ley de presupuestos, que además contempla la transferencia por otros ítems que no necesariamente tienen que ver con los temas de seguridad y de salud en el trabajo a otros organismos. Estatuto orgánico. El Instituto de Seguridad Laboral hoy día está regido fundamentalmente por un DFL, el número 4. Es producto de la separación que sufrió el ex Instituto Nacional de Previsión, que derivó en 2 instancias, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Y por lo tanto, en este sentido, estamos funcionando sobre la base de una estructura que no necesariamente da cuenta de las necesidades que tiene el país en esta materia y particularmente del rol que deben jugar organismos públicos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aspiraciones respecto a esta materia, que ya ha sido declarado por distintas autoridades de gobierno, la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, también la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, en términos de ir avanzando en una lógica de que el Instituto de Seguridad Laboral se convierta en un administrador integral del seguro y, por lo tanto, terminar con esta mirada de coadministrador, particularmente en lo que respecta a los obreros. Estimada Presidenta, bueno, aquí un pequeño raconto de lo que han sido los temas de seguridad y salud en el trabajo desde 1916 a la fecha, con los hitos más relevantes. Yo quisiera destacar que el avance del país en esta línea ha sido de larga data, siempre con aspectos tremendamente relevantes y que superan a la situación que se ha vivido en la época. Yo solo decir, a modo anecdótico, que la ley 16.744 ya había eliminado la distinción de hijos legítimos e ilegítimos, y había eliminado también la distinción respecto de la condición de matrimonio. Entonces, yo siempre cuento la anécdota que no han sido pocas las veces en que producto de una entrega de pensión
y en algún momento que son importantes, ahí se conocen más de una familia, no diría hasta cuánto. Pero son cosas muy interesantes que ya hacia fines de la década de los 60 estaban establecidos. Si me permite, estimada presidenta, yo quisiera, si es de su interés y de los miembros de la comisión, hablarles un poquito de lo que es el tema de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuál es el estado de situación y cuáles son los elementos que han fundado hasta este minuto lo que está en discusión en el Comité de Ministros. ¿Le parece? Bueno, la definición de la seguridad social me parece importante ponerla allí. Es un acuerdo social que busca básicamente resguardar a los trabajadores y sus familias en torno a la posibilidad de un empobrecimiento por una situación tan desgraciada como un accidente en el trabajo. Y por lo tanto también hay una cierta valoración de lo que significa el trabajo desde el punto de vista del desarrollo de las sociedades. La seguridad social expresa el deseo natural de las sociedades de una mayor protección ante los problemas que plantean la vida, la incertidumbre, la enfermedad y el infortunio. Esto es una definición de la OIT. ¿Cuál es el contrapunto? Voy a saltarme eso que tiene que ver con consideraciones más bien de teoría económica. Las emociones que priman entre los chilenos del orden del 39 al 40% son la preocupación y la decepción, esto de acuerdo a estudios del PNUD del 2015. La desigualdad y el abuso desde los poderosos aparecen como contenidos importantes de este malestar social, también es un elemento del mismo estudio. Otra fuente es que a pesar de la mejora de las condiciones de vida de la población en los últimos 25 años, existe una creciente sensación de inseguridad social entre las personas, temor a enfermarse, a quedarse cesantes o a la vejez. Esto no ha cambiado desde el PNUD del 2012. Hay una evidente desalineación entonces entre los conceptos acogidos e institucionalizados por el Estado a partir de la seguridad social y la sensación que tiene la población. Ese es el punto que queremos representar. Algunos estudios muestran también cómo está reaccionando frente a esta desalineación que hay entre la sensación de la ciudadanía y los mecanismos que ha establecido el Estado en esta materia y sus declaraciones. El nuevo escenario sociopolítico demanda del Estado una mayor presencia para aumentar la seguridad social de la ciudadanía y para mejorar la regulación del mercado en temas relativos a derechos sociales. Y esto es lo que está a la base de la discusión en materia previsional, en materia educacional, lo que se está levantando en materia de salud y lo que probablemente a propósito de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se va a expresar prontamente. También hay una baja en la confianza y credibilidad de los actores privados por casos de colusión, farmacias, pollo, papel, entre otros. Lucro en la educación y creciente desigualdad social. Ahí están los autores de los cuales recogemos estas miradas. Y desde el punto de vista internacional, la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud, que es de la OIS, en el trabajo del año 2010 al 2013, señala que la lógica de maximizar beneficios, reducción de costos, aumenta los riesgos de la población trabajadora de sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, lo que unido a la vulnerabilidad laboral y la desprotección social menoscaban el disfrute y el desarrollo de los derechos humanos más básicos. Esto es un elemento relevante, a mi juicio, estimada presidenta, porque estamos en el año de la productividad, se está haciendo un conjunto de discusiones importantes respecto de materia, hay ya expresiones en esta línea y parece razonable que todos los actores decisores en esta línea tengan en consideración que esos niveles de productividad y mayor eficiencia no puede ser a costa de la seguridad y las condiciones de trabajo decente de los trabajadores en el país. Debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla y reduce los riesgos laborales implementando una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que incorpora activamente los actores y moderniza la institucionalidad. Esta es la expresión concreta, literal, de lo que establece el programa de gobierno de la presidenta, teniendo como elementos constitutivos los que ya les señalaba. Las fuentes para esta declaración y con la cual se ha trabajado en la política nacional es el convenio de la OIT, número 155, que no ha sido ratificado por Chile. Parte de lo que establece la política es una propuesta de que esto se inicie los procesos de ratificación. El convenio de la OIT número 187, que sí ratificó el país en el año 2012, sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, acá es importante señalar que el convenio para la OIT, además de definir un marco, es decir, un contexto de política, de declaración de voluntades, un tema muy relevante es poner la mirada tripartita, razón que nosotros pudimos implementar a través de los diálogos regionales a lo largo de todo el país. ¿Cómo está construido a partir de la lógica de la OIT la política nacional? Básicamente en 4 etapas
La primera es la formulación de la política nacional, una serie de principios con arreglo a qué marco legislativo nacional e internacional está establecido, declaraciones de voluntades y objetivos. Eso es lo que hoy día se está discutiendo en el Comité de Ministros. Luego de eso, establecida la política nacional, hay que hacer un levantamiento de perfil, es decir, cuál es la situación de todos los recursos que hay en Chile respecto de materia de seguridad y salud en el trabajo y cuáles son también las demandas en esta materia, de tal manera poder establecer las brechas. Dada esa brecha, la idea es confeccionar un programa nacional donde iniciaban esta conversación preliminar respecto de cuáles son las líneas que tienen que implementar en esta y otras materias todos los organismos que están involucrados en esta línea. Así que, bueno, ese es el derrotero que sigue la instalación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto en formato OIT. Yo esto me lo voy a saltar, si le parece, Presidenta, porque dice básicamente cómo estos 4 elementos se relacionan unos con otros, pero la secuencia parece ser bastante lógica respecto de tener un programa, medir efectivamente cuál es el estado de situación, establecer allí líneas de trabajo específicas y luego hacer un proceso de control de gestión relevante. Esto quisiera yo señalar además que está con arreglo al convenio 187 de la OIT, por lo tanto el país año a año tiene que dar cuenta de estas materias en la Asamblea General. Bueno, ¿en qué etapa estamos? Los talleres, esto fue hacia finales del 2015, la fase 1, en la parte inferior izquierda de la pantalla, con asistencia de la OIT. En la fase 2, luego de establecido las líneas de trabajo y la asesoría, un texto y un programa de trabajo. En la fase 3, las mesas de discusiones regionales. Hoy día estamos en la fase 5, pasamos en el intertanto por la fase número 4, que es la opinión del Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo y de actores sociales, y hoy día estos insumos ya fueron sistematizados y están en poder del Comité de Ministros. ¿Qué es lo que ha sido importante de esta experiencia de casi ya poco más de un año, 6 meses? La incorporación a un programa de gobierno. Esto parece muy relevante, ver los temas de seguridad y salud en el trabajo incorporados al gobierno y por lo tanto que se convierta en políticas de Estado es un tema que ha sido muy relevado por la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto también motivó su apoyo. El tripartismo es también muy relevante. Es una cuestión que de todas maneras necesitamos seguir avanzando en esta línea. Pero por lo menos ya se han sentado algunas bases de lo que debiera ser el diálogo social en esta línea de trabajo. Alta participación, tuvimos más de 1000 personas a lo largo del país, con la gran mayoría de representaciones más bien colectivas, tanto por el lado de empleadores y trabajadores, y un debate franco sobre las percepciones sobre la seguridad y salud en el trabajo, falencias operativas del sistema y poca credibilidad de estadísticas y estudios. Esto porque también estaban sentados a la mesa organismos gubernamentales, entre ellos los fiscalizadores, Seremía de Salud, Dirección del Trabajo, la propia Suceso, y bueno, ahí la franqueza estaba determinada básicamente con cuáles han sido las falencias que han tenido estos organismos para efectos de enfrentar estas materias. También lo ha habido entre otros organismos, entre dirigentes sindicales y comités paritarios. En alguna región, en algún momento, a mí me tocó parar un conato entre representantes de un comité paritario y también de los dirigentes sindicales, porque ahí lo que establece es que se presupone que los comités paritarios están sesgados respecto del rol que tienen que cumplir en orden a resguardar las condiciones de trabajo decente de los trabajadores. Esto ya lo vimos. Desafío de los organismos administradores a partir de estas definiciones. Esto es la mirada del Instituto de Seguridad Laboral, credibilidad. Aparece como fundamental aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones ligadas a la salud y seguridad en el trabajo, poniendo en el centro sus derechos por sobre la rentabilidad privada, mejorando temas como, por ejemplo, la subcalificación y subnotificación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Cobertura, según la serie de trabajo del Instituto Nacional de Estadística y datos reportados por la Suceso para el año 2014, la cobertura del seguro asciende un 66,3%. En este marco es fundamental aumentar la cobertura del sistema, especialmente en los sectores marcados por la informalidad y la precariedad laboral. Esto apunta a los 3,5 millones de trabajadores que no están cubiertos por el seguro. En cuanto a la calidad, es relevante para los organismos administradores mejorar la calidad de los servicios médicos y preventivos que por ley entregan,
para con esto no solo garantizar la universalidad del seguro, sino también en la mejor entrega de estos, con el objetivo de mejorar progresivamente en aspectos como la reintegración al ámbito laboral, los tiempos de entrega de los beneficios y la satisfacción con los bienes y servicios entregados a nuestros beneficiarios. Aquí yo me quiero detener en un tema que me parece importante señalar. La Superintendencia de Seguridad Social ha iniciado dentro de sus análisis estadísticos un acápite interesante que se llama alta temprana, ¿sí? Es decir, un trabajador accidentado, y definen el alta temprana cuando no ha tenido completamente la recuperación y por lo tanto es reintegrado a los procesos laborales. Nuestra preocupación en esta materia es que en general no tenemos los datos, sería un elemento interesante de iniciar estudios en esta materia. Trabajadores accidentados, ¿cuál es la tasa de reinserción laboral? Cuando hay tasas de reinserciones laborales, presumimos relativamente bajas, esto tiene impacto posteriormente en las pensiones, porque los niveles de ingresos quedan reducidos. Y por lo tanto, el Estado, más temprano que tarde, también tiene que incorporar un elemento subsidiario respecto de estas materias. Insisto, es una presunción razonable, pero sería interesante que pudiéramos disponibilizar algunos estudios en esta materia. Cultura preventiva y cultura curativa, se debe cambiar el enfoque, y este es el tema central que plantea el programa de la Presidenta, desde una cultura reactiva a una proactiva que privilegie la prevención por sobre las atenciones curativas. Estudios europeos, y en esto nosotros disponibles, la Suceso también los tienen, los de la AIS, que es la Agencia Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, han demostrado que por cada unidad monetaria invertida en prevención se recuperan 2 unidades monetarias en materia de prestaciones médicas y económicas, y aumentan los niveles de productividad en promedio un 12%. Así es que tema para debate en que nos parece importante. La estructura de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es la que ustedes observan allí, tiene 5 acápites: los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en tercer lugar, los ámbitos de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuarto capítulo, responsabilidades en la ejecución de la Política Nacional, y en un quinto capítulo, beneficiarios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es, distinguida Presidenta, a su disposición para lo que estime conveniente. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra. Diputado Poblete, diputado Barros. Gracias, Presidenta. Quiero agradecer a nuestro expositor, don Jacob Sandoval, en tan poco tiempo haber preparado una exposición tan extensa, tan clara, tan detallada. Y, sin embargo, yo me quisiera detener en algo que tiene que ver, o sea, es un comentario y una pregunta concreta. El comentario es si al parecer es tan alto el nivel de aceptación y de contento de los usuarios de este sistema, ¿por qué hemos llegado a una comisión investigadora sobre este tema? Yo tengo la sensación de que allí hay un alto descontento. Y dicho este comentario, va a la pregunta concreta. En estos diálogos ciudadanos, a mí me gustaría saber cuáles son las conclusiones que se llegó en este diálogo, cómo se recogió, y quisiera saber, a pesar de que encuentro que 1000 personas en todo Chile me parece una muestra demasiado mínima, me gustaría saber exactamente cuáles fueron las conclusiones y qué fue, mira, ahí está, y qué fue lo que pasó con eso. Eso, gracias, señora Presidenta. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. No solamente agradecer en 2 temas muy puntuales. En su lámina usted determina como información que de 1.487 denuncias realizadas respecto a enfermedades profesionales, solamente el 23% es acogido como tal. Y esto no difiere mucho de la exposición que hacen los entes privados. Entonces, me llama profundamente la atención, y usted plantea que esto obedece más bien a un tema del cambio en las bases a partir de las cuales se aplican o no se aplican determinados criterios. Me gustaría que pudiera profundizar un poco respecto a aquello, porque hay personas que piensan, ¿no es cierto?, que una entidad estatal va a solucionar todos los problemas.
y entonces uno observa este cuadro y uno dice, chuta, en realidad aquí hay un punto en que se asemeja bastante, en que uno observa en accidentes de trayecto y accidentes laborales, son acogidos un alto porcentaje. No obstante, en el tema de enfermedades profesionales, ahí parece que el sistema rebota y eso tiene una causa. Ahora, de estas conclusiones, hemos planteado en reiteradas oportunidades en esta misma comisión el tema, por ejemplo, de las regiones, el tema en el mundo rural, donde estos temas básicamente no se conoce en lo que usted ha planteado con tanta extensión. Usted habla de esta participación de 1000 personas en estos diálogos ciudadanos, pero me da la impresión de que es insuficiente respecto a la realidad que nos toca a muchos vivir quienes representamos a las regiones. Por el momento eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, diputado Barros. Ofrezco la palabra al diputado Sabaj. Gracias. Bueno, para agradecer la presentación y quisiera, si me pudiera aclarar, ¿cuál es la participación, perdón por la expresión, pero cuál es la participación de mercado que tiene el Instituto de Seguridad Laboral? Porque entiendo que ustedes compiten con la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cuál es la participación que ustedes tienen en este mercado de las mutualidades? Y la Cámara Chilena de Construcción y la Asociación Chilena de Seguridad tienen una red de clínicas que trabajan con ellos. ¿Cuáles son las redes que ustedes tienen para ofrecer a los usuarios? Puede que haya en otras redes. Bueno, diputado Alvarado y diputado Arriagada posteriormente. Muchas gracias, presidenta. Saludar al expositor. Sí, una de las cosas que como habitante de región, digamos, ve cierto nivel de, muchas veces, de trabajo, de empresas pequeñas, donde existe dispersión geográfica y quedan los pacientes en situación complicada muchas. Entonces recurren sobre todo al sistema público. Por lo primero que tienen hay una posta rural y la ruralidad, por lo menos en la región de Coquimbo, es extrema. Entonces es una situación que me llama la atención de la cobertura. Quizá la calidad es buena cuando acceden, pero la cobertura es un tema que, como observador, digamos, considero crítico. Y lo otro, me pareció escuchar que hay una cantidad de dinero que no puede ser reinvertido, ¿no? Una cosa así que tenía que, por la ley de presupuesto, tiene que ir a esa cosa. Pero no obstante, también tenemos problemas graves, y así son planteados, en temas de vejez, previsionales, de cesantía. Entonces, no sé, esos temas, ¿cómo se están abordando, digamos, que son los entes técnicos, de una mirada de alcanzar también esa cobertura, quizás en esos ámbitos, a lo mejor están fuera de la ley, probablemente, quizás, pero también si existe esa disponibilidad, que me imagino que va a ser creciente también, porque en el mundo también el tema de la seguridad va creciendo, va aumentando y va mejorando los indicadores, no van empeorando. Entonces también ver esos dos ámbitos que me gustaría que me pudiera ilustrar un poco. Muy amable. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, diputado Alvarado. Diputado Arriagada tiene la palabra. Pedir la excusa, presidenta, por el atraso. Trato de llegar puntual. Estábamos en una reunión con la UNICEF respecto al tema que vamos a abordar mañana, que es el tema de la agenda corta antidelincuencia, y la tentación de algunos de sacarse el pillo de la seguridad ciudadana a costa de los derechos de los adolescentes y jóvenes de este país, de 14 años en adelante, con el control preventivo de identidad, ¿no es cierto? Tema muy delicado. Yo quisiera hacer la siguiente consulta. ¿En qué grado el Instituto de Seguridad Laboral es autónomo, si tiene algún instrumento, tiene personal suficiente, tiene los elementos técnicos suficientes para construir su propia argumentación
respecto de todas las áreas que aquí se han señalado y que terminé lamentablemente escuchando la parte final y agradezco su presentación, su tiempo. ¿Y qué porcentaje de la información aquí entregada ustedes la recogen de las propias instituciones? ¿Ya? Para mí esto es muy importante porque, como en Chile la cultura económica es una sola, cuando estábamos intentando hacer el ejercicio en la Cámara, nosotros recién llegados, con todo el ímpetu, algunos más antiguos ya nos miraban casi, estos pretenden descubrir la pólvora, que fue el tema de el abuso de las cajas de compensación con los adultos mayores. Cuando recibíamos cientos de casos de personas que pedían 300.000 pesos para una operación y algunos continuaban pagando hasta el final de sus días, pagaban 5 o 6 veces lo que habían pedido. ¿Ya? En donde más del 70% de esas denuncias provenían de la cartera de adultos mayores que fueron traspasados del INEP en su pago a la Caja de Compensación Los Héroes. Y cuando nos fuimos dando cuenta de toda la información que nos entregaba la superintendencia y la escasa información que poseía un organismo que supone tiene que defender a los adultos mayores como el Senama, grande fue nuestra sorpresa que los seminarios los financiaban las cajas de compensación. Publicaciones del Senama se financian con las cajas de compensación. ¿Cómo puede tener independencia? ¿Cómo trabajamos la cifra? ¿Cómo desagregamos aquellos aspectos que debieran tener una autonomía de base como argumento distinta a la del organismo que tienen otro rol? Entonces, hago esa consulta. ¿En qué grado depende? Naturalmente, que un organismo que tiene un rol distinto a la entidad con la cual tiene que estar atento a su desempeño, deberá ser una contraparte que tiene su propia base, reconociendo que tienen que tener una información que emana desde ahí, pero ustedes ¿cómo la contrarrestan? ¿Cómo contrarresta los sucesos si además es parte de esta lógica? Después de esa comisión que dio lugar a una sesión especial, y eso fue un logro, porque los diputados antiguos nos decían, nosotros dimos esta batalla, pero no hemos tenido resultado, todo sigue igual. Tuvimos la sesión especial y se logró modificar algunas cosas a través de una circular respecto de los cobros, el tiempo de duración, los intereses, en fin. Y hemos estado atentos ahora al traspaso que se le hace de esa cartera de pago al Banco Estado. Y esa cartera, los primeros meses de pago por el Banco Estado no logró disminuir la aplicación de los costos de operación que tenían las cajas de compensación. Estamos revisando ese tema. Entonces, esas son las preguntas concretas. ¿En cuánto y en qué difieren ustedes de toda la argumentación que nos han dado las propias mutuales, que son los entes que están aplicando este sistema? Bien, muchas gracias, diputado Recada. Diputado Melero tiene la palabra. Sí, primero presento la... Sí. Bueno, agradecer la exposición y usted presenta bajo dos formas hechos estilizados y conclusiones de la encuesta. Es lo mismo, ¿no? Porque los hechos estilizados que tenemos aquí son exactamente los mismos que usted presenta como los del resultado de la encuesta. Se sigue, hay una relación lógica en eso. No, pero son los mismos, ¿no? No, no son los mismos. Sí, yo de lo que veo de la exposición que tenemos... bueno, en fin, estoy siguiéndolo. Solamente digo, Presidenta, que lo que se presenta como conclusiones de la... Enseguida lo encuentro, perdón. Los hechos estilizados se presentan y después vienen las conclusiones, perdón, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero solamente comprender por qué
¿Qué es lo que usted plantea como hechos estilizados y lo que se plantea como conclusiones de los diálogos ciudadanos sobre, porque son las mismas? Y sobre eso se presenta que la normativa existente no responde a las necesidades y requerimientos actuales del mundo del trabajo. No sé si de esa encuesta o del hecho estilizado usted me expondrá cuál es la diferencia entre hechos estilizados y conclusiones. ¿Hay alguna depuración más clara? Porque ese sí que es un objetivo muy importante de esta comisión, el tener claridad sobre eventuales cambios legislativos, algunas experiencias tenemos. Y en general, de todas las afirmaciones que se hacen, ¿cuál es el respaldo que tienen sobre ella o es solamente la conclusión? Y después comentarle, en la exposición suya, tendencias ciudadanas en la última década, revalorización de lo público y relativa desvalorización de lo privado. Yo creo que esa es una afirmación que no tiene mucho asidero, salvo los dos estudios que usted presenta acá, el de Hacha, Benavente, Couso, que ya les conocemos muy claramente su tendencia política y su eje. Son dos estudios frente a los cuales hay muchos otros estudios que dicen lo contrario, en que cada vez los chilenos valorizan más la autonomía, valorizan más la iniciativa privada, que se sienten a gusto en el resultado de muchas cosas. Entonces, el último estudio de la CEPAL es muy concluyente en demostrar cómo Chile ha avanzado muchísimo en los últimos 5 años, en el periodo 2010-2015, en reducción de la pobreza, en disminución de la desigualdad, cómo cayó el índice Gini, lo que demuestra un valor muy importante del crecimiento, del desarrollo del país como baluarte para combatir la desigualdad. Y entonces solamente digo que afirmaciones de este tipo basadas solamente en dos estudios que conocemos con claridad absoluta la tendencia política de quienes lo escriben, plantearla como una conclusión, una tendencia, me parece que es feble, poco serio, como elemento riguroso de análisis. Gracias, presidente. A ver, yo creo lo interesante, primero sumarme al agradecimiento, ¿no es cierto, director, porque usted está acá. Y yo creo que una de las cosas interesantes desde el punto de vista de cómo hacemos aprendizaje en el país, cómo hacemos mejor las cosas, y fundamentalmente mirando lo que viene ahora sobre este comité de ministros que está analizando lo de mejorar las políticas públicas en relación al tema, es cómo uno tiene administradores privados, ¿no es cierto?, y uno público. Diríamos, de alguna manera, cómo tenemos una suerte de contramuestra en el sistema que nos permitiera decir, mira, ¿sabes qué? En todo el sistema nosotros podemos monitorear qué es lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista del Estado, pero también desde el Estado pensando fundamentalmente en los ciudadanos. Pensando y colocándole otro adjetivo, en la salud de los ciudadanos. Y si uno le coloca otro adjetivo de la salud de los ciudadanos para elaborar también mejor y todo lo que usted ha dicho en términos de lo que nos ahorramos. No me gusta hablar del ahorro en salud, pero bueno, es lo que nos ahorramos para que pudiera, ¿no es cierto?, en términos de prevención y todo en salud. Entonces, a nosotros, por lo menos a mí, me gustaría en base, porque tenemos que ya empezar a armar conclusiones y todo, que usted nos pudiera de esa función, a lo mejor que se la estoy dando yo en este minuto, como de contramuestra del sistema, ¿no? Y que si tuviéramos que ser muy críticos de lo que está ocurriendo, porque usted lo fue, o sea, en las conclusiones que hay, y por eso que uno dice, mira, es cierto, a lo mejor muchos valoran lo que tiene que ver con el mundo privado en algunos sectores, sin embargo, en salud yo creo que aquí hay una cosa muy, muy compleja de revisar, y en prevención muy compleja de revisar, porque yo concuerdo en las últimas conclusiones, esto de la credibilidad del sistema, de mejorar las confianzas en el sistema, eso sin duda, o sea, por eso la comisión investigadora está aquí, si estuviéramos bien, no la haríamos, ¿ah? Pero si ustedes nos pudieran, si usted me pudiera, quizás lo pongo en aprieto en eso, pero el COMPIN, la suceso, el cómo se trabaja con los seguros, etcétera, si desde el punto de vista de su función desde el Estado y en esta institución se nos pudiera ayudar un poco en recrear. Lo otro es que usted fue muy agudo en lo que tiene que ver con los recursos que quedan y que pasan en materia de presupuesto y que van al subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros, que yo creo que ojalá nos pudiera orientar
¿no es cierto?, cuáles serían las medidas que nosotros deberíamos tomar también desde el Parlamento para que tú tuvieras una flexibilidad mayor en la gestión. Porque esos recursos al final, ¿no es cierto?, van a acumularse un pozo que usted no lo puede utilizar más que en determinadas cosas. Y yo creo que ahí deberíamos tener un grado de flexibilización fundamentalmente pensando en lo que tiene que ver con la prevención. Y en la prevención, ahí su opinión, porque en todo lo que tiene que ver con los exámenes ocupacionales y en lo que tiene que ver con la investigación primero exámenes ocupacionales fundamentales en términos de prevención. O sea, yo necesito saber la línea base de los trabajadores y cómo se ha ido modificando su salud en base. Nosotros siempre pensábamos que lo que tenía que ver con medicina preventiva, lo que había antes, hoy día debería ser obligatorio. O sea, los exámenes no, tanto de la ISAPRE debería ser obligatorio una vez al año para todos los trabajadores del país anexado a su contrato. Yo no puedo hacer un contrato, no puedo pagar el sueldo del 12º mes, yo no tengo, ¿no es cierto?, esté bien o esté mal, ojalá todos estén bien, pero sí de saber qué es lo que pasa con el trabajador. Entonces, ¿cómo estimulamos eso a través de su institución que es estatal? Lo otro que a mí me preocupa es la investigación de los accidentes, porque una de las tasas, ¿no es cierto?, más bajas que usted tiene es precisamente lo que tiene que ver con los accidentes, bueno, pero con las enfermedades laborales. Pero ¿cómo investigamos? Por ejemplo, si usted me dice las asesoras del hogar, ¿dónde corremos más riesgo? ¿Cuáles serían las enfermedades profesionales que tendríamos como conclusión si esa persona, ¿no es cierto?, tiene 10, 15 o 20 años de la misma función en el mismo tiempo con las mismas presiones y obligaciones? Nosotros ya deberíamos tener claridad, fíjese, no en esa persona, sino en la enfermedad que vamos a tener en cualquiera de esas personas que ejercen su función en 10 o 15 años más. Y me preocupa que no estemos iluminándonos en relación a eso. Quizás en la empresa podemos tener mucho más claridad. Usted mencionó rehabilitación y alcohol, también en términos de prevención, que no está en la página. A ver si nos pudiera también ayudar a que nos ilustre qué es lo que está pasando en rehabilitación y alcohol. Cifras negras. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de lo que tiene con accidente del trayecto? Que usted tiene un 93% de aceptación. ¿Cuánto de ese 93 es acreditado usted en la primera instancia y no pasa por la suceso? ¿Es 93% puro por usted con PIN? O tenemos, ¿no es cierto?, que pasa por el circuito largo suceso y queda el 93% al final. Porque la suceso tenemos en este tipo de trayectos solo un 57% de aceptación. Y un rechazo un 32%. Entonces me gustaría saber de ese paquete completo del 57%, ¿cuánto le corresponde a usted si es que pasa por ahí? Lo mismo con el accidente del trabajo. Usted tiene un 90%, sin embargo, la suceso tiene un 36%. Y un 55 rechazo, pero otros, que le tenemos que preguntar al suceso qué significa eso otro. Entonces, la idea es cuánto puro tiene usted o cuánto eso pasa por la suceso. Y con lo que plantea el diputado Barro, en términos del 23 y el 77 de los accidentes profesionales. Y ahora póngase más bien, o sea, ¿por qué estamos cometiendo porque yo no creo que ese 77% sea un engaño al trabajador. Es porque nosotros no estamos con la reglamentación suficiente para acreditar ese 77%. Entonces, si nos pudiera ayudar en cuáles son esas enfermedades que no están en el listado, el por qué no están y cómo relacionamos esto con la prevención. Eso. ¿Alguien la palabra? ¿No? ¿Sí? Tiene la palabra. Sí. Ya, ok, de acuerdo. Ok. Bueno, voy a seguir en el orden que se realizaron las consultas. Con el diputado Poblete. El diputado planteaba una suerte de autocomplacencia o de una suerte de estado de ánimo de que las cosas están bien. No es lo que manifestó mi ponencia. De hecho, hace propio algunos autores que están allí planteados en términos de lo que es el termómetro social y algunos autores que han dado algún tipo de aproximación respecto de por qué eso está sucediendo.
Y también, reforzando esa línea, es que las conclusiones de diálogo social en términos globales es bastante crítico respecto del sistema. Así es que, en relación a esa naturaleza, estamos en línea en manifestar esta exposición respecto de una mirada crítica que hay de los trabajadores y empleadores que tuvieron la oportunidad de expresarse en este espacio. Los resultados de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aquí adelantar un poquito también respecto de la pregunta que hizo el diputado Melero, esto que está ahí son las conclusiones gruesas, fueron muchísimas, o sea, fueron muchísimas horas de grabación que fueron sistematizadas después en un documento que tiene a su cargo el Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, donde hay una serie de elementos. A nosotros nos pareció aquellas que buscaban de alguna manera una mirada más central respecto de los aspectos críticos que tiene el sistema, los reflejamos en estas, son muchísimas más, pero esas son conclusiones de los diálogos regionales que se dieron en torno a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto, como es un tema establecido en documentos oficiales, es uno de los hechos estilizados, estimado diputado. Entonces, aparecen los hechos estilizados y aparecen las conclusiones de los diálogos ciudadanos y después aparecen otros más, el tema de los 3 millones de trabajadores que no están cubiertos por el seguro y otras cosas que están establecidas. Así que esto como conclusiones es uno de los hechos estilizados porque está establecido así a través de esa síntesis. Así que respecto de estas conclusiones, lo que aparece después es que la política nacional se estructura entonces en estos capítulos. Respecto de los principios de la política nacional, donde lo relevante es adquirir los principios de la seguridad social. Y a partir de eso incluso se ha planteado ahí mirar esto desde la perspectiva de lo que debieran ser garantías constitucionales, lo que está en ese documento. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo, aquí básicamente es poder dar cuenta de las miradas críticas, de las falencias que han expresado los distintos actores. Ahí están establecidos distintos objetivos. Por eso está en consonancia la política nacional como respuesta a los planteamientos que hicieron los diálogos ciudadanos en esta materia. Ámbitos de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con aspectos epidemiológicos que nacen, una palabra muy difícil esa, llevo 2 años y todavía me la puedo aprender, que guardan relación precisamente con el diario accionar en la vida laboral de los trabajadores y por lo tanto en esta permanente exposición efectivamente cuánto de enfermedades en el largo plazo podían expresarse en una situación complicada para cada trabajador. Y por lo tanto los ámbitos de acción también es precisarlos, pero también dar cuenta de aquellas cosas que no están hoy día en el sistema. Responsabilidad de la ejecución de la Política Nacional y Seguridad y Salud en el Trabajo, aquí de hecho ya hay opiniones en esta materia. Nuestro instituto, y así lo ha recogido también otros organismos del Estado y está planteado en la Política Nacional, por ejemplo, creemos que es importante impulsar el proceso de ratificación del convenio 155 de la OIT, que establece claramente allí obligaciones para los distintos actores del sistema de seguridad y salud en el trabajo, particularmente los trabajadores y los empleadores. Y no todos están de acuerdo con esa mirada, y será parte del debate ciudadano y democrático que tendrán que abordarse en esa materia. Pero a nosotros nos llama la atención que, por un lado, tengamos que aprobar, y fue aprobado en el año 2012, el convenio 187, que es un marco general, sin tener aprobado el tema de las obligaciones de los distintos actores de esta materia. Pero ahí, por ejemplo, responsabilidades de la ejecución de la política, sin perjuicio de iniciar la discusión en esta materia, está planteado allí algunas propuestas en relación a cuáles debieran ser las obligaciones de cada uno de los y responsabilidades de los distintos actores. Y beneficiarios de la política nacional, lo que aquí básicamente se hace cargo tiene que ver con estos 3,5 millones de trabajadores que no están cubiertos por el seguro. O sea, deberíamos propender y buscar mecanismos que esto pudiera ser más ampliable en términos de cobertura y en el tiempo. Eso supone repensar el sistema. Si me permite, para terminar en este ámbito, estimado diputado, la evaluación general es que lo que tenemos en Chile fundamentalmente es una ley de un seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo que no tenemos es una ley que consagre un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y ese es, a nuestro juicio, el principal desafío que tiene el país en esta materia. Respecto de la inquietud del honorable diputado Barro, me parece que sería interesante ver esa lámina. Que es la parte de abajo, donde, claro,
pone el acento el diputado en el 23%, que probablemente no difiere del resto de los organismos administradores. Aquí básicamente es porque tenemos un problema de carácter legal. O sea, la ley establece cuáles son las enfermedades que corresponden o no y que pueden calificar como enfermedades profesionales o no. Si no es en esta línea, no está dentro de esa lista de chequeo, no califica como enfermedades profesionales. ¿Ya? Eso es lo que podría explicar, por lo tanto, de alguna manera también la homologación o cifras relativamente similares. Y es un tema... Sobre ese punto me permite sí, es que es muy interesante esto, porque algo vimos, no sé si en la pasada o en la antepasada, que también tiene que ver con la duración, en el tiempo en que se expresa la enfermedad. Porque muchas veces aparece como una enfermedad laboral algo muy reciente, indirecto, claro. Entonces, no solamente es la enfermedad, sino que la duración en el tiempo en que esa enfermedad ha persistido en el trabajador respecto al tiempo que estuvo el trabajo, porque de repente, no sé, voy a decir cualquier cosa, el lumbago o una cosa de esa naturaleza, viene quizás de una una anterior situación que se expresó en el trabajo, pero esto no es una enfermedad laboral. ¿Usted también ha detectado eso? Sí, hemos tenido, y acá tiene, insisto, hay dos elementos que tienen que ver con el marco legal. O sea, acá hay un instrumento que permite calificar conforme a ello si es enfermedad profesional o no. Hay otra dimensión que tiene que ver con los criterios, ¿ya? Y la verdad es que en ese sentido sí, nosotros hemos tenido la experiencia que tenemos médicos regionales, no muchos, a propósito de lo que planteaba el diputado Orega, tenemos médicos regionales, pero también tenemos médicos en el nivel central y respecto de una misma situación también hay evaluaciones distintas. Eso es lo que pasa en el Instituto de Seguridad Laboral, no puedo dar cuenta de lo que pasa en los otros organismos administradores. Y por lo tanto, frente a esa perspectiva, en estos mecanismos de criterio, de alguna manera también le hacen respecto de cómo se pueden efectivamente calificar si hay enfermedades profesionales o no en esta materia. Hay ejemplos hay un ejemplo muy claro para nosotros. La situación de un trabajador que se accidenta con un golpe y que el golpe en sí mismo no es calificado de accidente laboral, no obstante eso desencadena una cuestión que ya estaba antes subyacente, anterior, por ejemplo los problemas ergonómicos. Se cae en casa, pero se agrava una situación que tenía producto de su situación laboral con acciones repetitivas producto del ámbito laboral. El hecho propiamente tal no es calificado como laboral. Sin embargo, lo que hace es eventualmente potenciar una situación que venía antes. Eso nosotros no lo tenemos como sistema, por lo tanto no es solo para el Instituto de Seguridad Laboral, no lo tenemos de alguna manera regulado. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero poner el punto, que me parece muy interesante el planteamiento que hace el diputado Barro, es que el 23 hay gran diferencia con el resto de los organismos administradores, no, porque básicamente la estructura que tenemos en razón de este checklist es no nos permite mucho margen, y eso lo explica. Interesante es, sí, a mi juicio, es poder ver cuáles son las diferencias respecto de, y adelantarme un poquito a la pregunta que hacía la presidenta, los resultados que tenemos respecto de las denuncias de accidentes del trabajo y accidentes de trayecto, porque eso nosotros calificamos directamente donde el paso por COMPIN, que ratifica en Contraloría Médica, en general tenemos bastante pocas diferencias en esa línea, y después cuando viene suceso es por reclamo, es de manera activa, reclamo del trabajador que no está de acuerdo. Y en general los reclamos que no están de acuerdo, dados esos datos, son relativamente menores. Entonces acá, ¿cuál es el punto central? Nosotros tenemos una Contraloría Médica externa, calificamos inicialmente y tenemos una Contraloría Médica que es COMPIN. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, evitamos la consideración de ser juez y parte y nos permite mostrar estos elementos. Además, un organismo del Estado que, desde el punto de vista de su regulación interna, si tenemos algún margen, lo tenemos en inversión financiera. Eso respecto del 23% y el 90% como elementos diferenciadores de los distintos organismos administradores del sistema. Respecto de la situación con regiones, efectivamente, en el caso particular del instituto... Solo con una cosa, sí. O sea, ese 93 y ese 90 son calificados ustedes, por lo tanto, ninguno de esos ha ido a la suceso. O sea, el 7% va a la suceso, accidente de trayecto, y 10% va de accidente laboral. Sé que efectivamente hay una consideración distinta del trabajador, ¿sí? Diferencial, eso, efectivamente. Ya, okay. Respecto de la situación en regiones,
Bueno, en el caso del Instituto de Seguridad Laboral, las demandas, tanto en materia preventiva como en prestaciones médicas y por lo tanto también en prestaciones económicas, el 60% radica en la región metropolitana. ¿Ya? Es un dato de la causa. Le sigue Valparaíso, la conurbación Valparaíso, quinta región, y la conurbación Talcahuano-Concepción. Pero hay un punto, efectivamente, dentro de las vulnerabilidades, no solo la región de Coquimbo, hay otros casos que son también dramáticos, como la región de Aysén, donde los niveles de desarrollo productivo, salmones, por ejemplo, y otros, hacen que sea muy difícil el poder tener acceso, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Cuando son reactivos y hay algún accidente, hay formas en que se resuelven por organismos públicos también, por organismos privados. En ese sentido, qué bueno que exista todavía ese nivel de sensibilidad. Pero respecto de los ámbitos preventivos, es muy difícil, y en eso topa con los temas vinculados a recursos, en el caso particular del Instituto de Seguridad Laboral. Pero es un tema de nosotros preocupación que compartimos plenamente, y así lo manifestaron las personas que participaron en los diálogos ciudadanos. Participación de mercado, que me planteaba el diputado Sabaj. Esto es lo que tenemos, distinguido diputado, en relación a la participación en el sistema por parte del Instituto de Seguridad Laboral. Desde el punto de vista de las empresas cotizantes, el Instituto tiene del orden del 73% de las empresas que cotizan. ¿Ya? Ya le voy a mostrar ahí cuál es la segmentación de esas empresas. Y ahí está en términos relativos con el resto de los organismos. ¿Ya? Desde el punto de vista de los trabajadores que representan esto, se invierte el proceso. ¿Ya? Son menores cantidad de trabajadores, y yo lo que planteaba en su momento, el punto es que el per cápita por empleadores da que estamos hablando de micro y pequeña empresa, de 3 a 5 trabajadores, ¿ya? Y que me imagino que debe ser por todos conocido también cuál es la mirada que hay respecto de las vulnerabilidades que puedan tener ese sector de la economía en el país. Esta es la descripción. Personal de servicio doméstico, 178.000, que corresponden a 20% del total de trabajadores, corresponde más o menos al 51% del total de cotizantes. Por eso somos nosotros bastante regalones de Rudo Late, de la presidenta de las trabajadoras de casa particular, y también del Ministerio y la presidenta, cuando ha promulgado por lo menos 2 o 3 leyes en materia de trabajadores de casa particular. En empresas unipersonales son 61.000 empresas, con el 7%. Empresas de 2 a 25 trabajadores, 420.000. En términos de trabajadores son 107.000 empresas, y de 26 o más, 1.097. Son relevantes estas de 25 hasta 25 y 26 o más, porque estarían obligados por ley a tener comités paritarios. Y ahí también es para nosotros un foco relevante de atención para los efectos de potenciar esta cultura preventiva. La dificultad que tenemos es cuál es la relación entre comités paritarios y sindicatos. Eso. Cobertura en regiones, creo que lo abordé. Reinversión, pensiones de vejez. En términos de las pensiones de vejez, la ley lo que establece es que si hay trabajadores accidentados que requieren indemnización, y particularmente una pensión de invalidez, esta queda automáticamente sustituida al momento en que tiene una pensión de vejez. ¿Ya? Y la dificultad y el tema de discusiones en las indicaciones que presentó tanto el gobierno del presidente Piñera como las posibles indicaciones o el grupo de indicaciones que está estudiando el actual gobierno, tiene que ver con que normalmente la pensión de invalidez es mayor que la pensión de vejez. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la que prevalece y bajo qué criterio se va a resolver? Es un tema que está en discusión dentro del marco de la discusión del sistema previsional, pero también probablemente va a quedar instalado a propósito de la discusión de las indicaciones que pretende presentar el gobierno en relación a la 16.744. Sustento de recursos que el diputado Arriagada planteaba. ¿Cuáles son los recursos técnicos para abordar estos desafíos? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos del orden de 503 funcionarios, de los cuales 470 son funcionarios a contratas y planta. De planta en realidad tenemos 22 funcionarios. Los 33 funcionarios honorarios fundamentalmente es personal de salud. Y bueno, yo solo decir ahí para ejemplificar la cifra, nosotros tenemos un trabajador por cada 4.233 empresas. No obstante, un funcionario por cada 4.233 empresas, no obstante, tenemos indicaciones y sugerencias de los sucesos de que queremos tener un trabajador o un funcionario por cada 80 empresas. Entonces, esa brecha es la que nosotros estamos enfrentando, y cuestiones que hemos planteado también en la discusión de ley de presupuesto. Así que los recursos que tenemos, yo con mucho respeto y mucha humildad,
La verdad es que si hay una entidad que hace uso eficiente de los recursos con las dificultades que tiene, es el Instituto de Seguridad Laboral. No es que nos sobra, no podemos reinvertir en los trabajadores. Los recursos técnicos, o sea, en términos de definir qué es lo que sostienen estos datos, ¿ya? Son básicamente las denuncias de accidentes del trabajo y accidentes de trayecto y las de enfermedades profesionales que tienen como elemento regulador en la Superintendencia de Seguridad Social y también los propios trabajadores que hacen estas denuncias, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero conceder no desde el punto de vista del Instituto de Seguridad Laboral, sino que desde todo el sistema, por lo menos en nuestras cifras, si me permiten compartirlo con ustedes. En la encuesta nacional de condiciones de trabajo, que se ha hecho solo una vez en el país, y eso es producto de los recursos, en el año 2010, dice que de los trabajadores que tienen acceso a este seguro, solo un 41,7% refiere estar asegurado. O sea, de los que tienen, solo 41 dicen que están asegurados, saben que están asegurados. Y un 47% relata no estarlo, no obstante están asegurados. Cabe destacar que un 11,2% no sabe si está asegurado, ¿sí? Y esta realidad es la realidad país. La pregunta interesante para la reflexión es si se desconoce el derecho, cuánto espacio hay para hacer otras cosas distintas de las que están convocados los organismos que tienen que resguardar la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo. En el caso nuestro, más recientemente, un estudio de satisfacción del Instituto de Seguridad Laboral del año 2015, solo un 48% de los encuestados que fueron atendidos por el Instituto. O sea, esa fue la muestra de aquellos que fueron atendidos por el Instituto durante el año 2015. A ellos les preguntamos. Solo un 48% declara conocer la ley de accidentes del trabajo. Así que acá tenemos una tarea país muy, muy importante. Y estas dificultades que se puedan generar, es difícil poder realizar y hacer efectivo un derecho si existe un nivel de desconocimiento tan amplio. Consulta a otros organismos públicos para entregar este diagnóstico. Bueno, ya planteé básicamente que tiene que ver con la demanda expresa que recibe el servicio. Tenemos como contraparte reguladora la Superintendencia de Seguridad Social. Tenemos también, por la vía del Ministerio de Salud, de la Seremía de Salud, es otro organismo regulador, porque ellos, y esto para abordar algunas de las preguntas que vienen más adelante, el Ministerio de Salud ha estructurado una mirada epidemiológica de epidemia laboral y ha dado origen a 7 protocolos, ¿ya? 7 protocolos de vigilancia, es decir, la idea es que haya una acción preventiva por parte de los organismos administradores y todos los actores vinculados a esta materia, comités paritarios, también empleadores, también los trabajadores, para poder hacer una pesquisa de aquellas situaciones que ponen en riesgo futuro a los trabajadores. Por ejemplo, ergonomía, situaciones ergonómicas y el tema de sílice. Hay otros, totalizan 7 los protocolos. Y de respecto de estos protocolos, como es por el Ministerio de Salud, vinculados a temas de seguridad y salud en el trabajo, son objeto también de fiscalización por parte del Ministerio de Salud para todos los organismos administradores. Así que en ese sentido también tenemos otra contraparte en el Instituto para efectos de evaluar lo que estamos nosotros realizando. ¿En qué nos diferenciamos respecto de otros organismos? Acá también se hablaba un poco de cuál era nuestros recursos para abordar la demanda. Respecto de qué nos diferenciamos en elementos centrales, que somos un servicio público. Nosotros son organismos administradores, son agrupaciones de empleadores, son organismos privados. Y por lo tanto estamos regidos por un conjunto de leyes que son diferenciadas respecto de los organismos privados, ¿ya? Y en ese sentido también habría que ver que hay un entendimiento distinto, de hecho lo hemos tratado de expresar acá respecto de los derechos en materia de seguridad social y por los mecanismos de control que tiene el Estado, también los incentivos que podrían estar en otros organismos administradores privados, no son los que están en el Instituto de Seguridad Laboral. Yo concedo que evidentemente en estos temas y sobre todo en la discusión que se ha dado pública, qué es lo que sucede en términos de la independencia de los organismos públicos, es un tema a discutir y un tema de debate del todo evidente. Pero lo concreto es que nosotros tenemos esa diferencia. Respecto del ámbito de acción, no tenemos por ley posibilidad nosotros de tener infraestructura propia.
el Instituto de Seguridad no tiene infraestructura propia. En cambio, lo que sí tiene la posibilidad es por la vía de contratación de proveedores. Tenemos disponibilizada la red completa de la Mutual de Seguridad, de la Asociación Chilena de Seguridad, del sector de los servicios públicos y de las clínicas que a finales del año pasado iniciamos un proceso por la vía de licitaciones y por lo tanto en ese mecanismo estamos tratando de generar un proceso de regulación de precios. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros disponibilizado para efectos de atender estas materias. Consulta otro organismo. Al diputado Melero, que había hecho la observación respecto de hechos estilizados. Si me permite, diputado, en reiterar el tema de que como un hecho estilizado es el conjunto de conclusiones que aparecen en la política nacional, más los otros elementos que son diferenciadores. Respecto de los estudios, sí, efectivamente, pueden haber muchísimos más, pero la calificación de esto sí eventualmente es feble o es sesgado, es materia de discusión de la propia comisión. En lo particular, a nosotros nos parece que es importante, en una línea de secuencia argumentativa de lo que presentaron los distintos actores en la política de seguridad y salud en el trabajo, de alguna manera buscar un espacio explicativo de esto para poder tomar mejores decisiones respecto de cómo vamos configurando un mejor sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y va más allá de las definiciones que haga el Instituto, eso será materia de discusión del poder democrático que expresa el Congreso. En relación al contexto del Instituto, no, eso no, está mal. Es que mi punto, director, es que usted es un organismo público del Estado y su visión es también presentar una visión plural y no una única. Y de ahí mi reclamo sobre el tipo de estudio que usted cita para refrendar y no tomar en cuenta otros. Esa es mi crítica al que hacer, porque obviamente el Parlamento siempre va a discernir, pero el tema es que usted como funcionario público tiene también que buscar la pluralidad y no lo hace. Si le parece, Presidenta, yo recojo muy positivamente el planteamiento y no tenemos ninguna dificultad sobre la base de un mandato que pueda tener también esta comisión, sugerirnos el ampliar la base de conversaciones con otros centros de estudios para incorporar estos aspectos. Recojo de buena manera la mirada del diputado. Que tendríamos que llevar la votación, porque yo, con la conclusión, fíjate, en este ámbito de la salud, yo creo que las otras cosas, claro, lo que tiene que ver con lo productivo, lo que tiene que ver con la innovación y todo, pero en eso a lo mejor tenemos más coincidencia. Ahora lo interesante, lo interesante es que esto además estos son insumos para el Comité de Ministros, ¿no? Así es. Y que el Comité de Ministros el que va a tener que discernir y que va a tener que ver las opiniones que ustedes tienen más a las encuestas y todo, y eso después va al Parlamento, donde, como bien dice, vamos a tener ahí una No, a mí lo que más me llama la atención... ¿Vamos a prorrogar por 10 minutos? Un minuto, sí. No, lo que me llama la atención es que el Instituto Estatal contrata los servicios en el sistema privado. Eso para mí es me parece bien, digamos, pero habla, digamos, de una falencia en términos de cobertura. Entonces, cuando vemos... Aquí se han hecho afirmaciones brutales, como que el sistema público estaría transfiriendo recursos al sistema privado por la vía del tema de enfermedades profesionales, y nos damos cuenta que el sistema público tiene básicamente las mismas cifras que el sistema privado. Entonces hay un tema ahí que se hacen afirmaciones a veces que no se condicen con la realidad, y son autoridades importantes de este país que han pasado por aquí y nos afirman cosas que al final... su propio estudio determina que no están debidamente determinadas, ni acotadas, ni definidas en términos correctos. Más allá de que uno suscribe, porque los casos que hemos tenido aquí son dramáticos, ¿no es cierto? Y uno los acoge, pero al ir al estudio general del sistema se producen incongruencias incluso dentro de los mismos actores públicos. Gracias. Respecto del rol que cumplen otros organismos, cómo funciona el sistema COMPIN, suceso y la contramuestra, bueno, el punto es que mientras se recogen las DIAT que son interpuestas por el propio trabajador o alguien que lo acompaña, nosotros calificamos en primera instancia, pasa a la COMPIN como un organismo contralor. En general, nosotros tenemos esos resultados, así que no hay grandes diferencias. Donde se expresan más diferencias tienen que ver con los grados de invalidez. Ahí donde tenemos más
diferencia en términos de porcentajes de invalidez, y que finalmente eso es lo que se elevan después a la Comere. La Suceso en general a nosotros nos solicita con bastante habitualidad información por vía de reclamos de dos naturalezas. Una que tiene que ver con la cotización de los empleadores, y eso es cada 2 años. El decreto 67 establece que los organismos administradores tienen que evaluar la tasa de siniestralidad y por lo tanto fijar por los próximos 2 años a cuál es la cotización que van a tener. Ahí es donde generalmente nosotros tenemos cerca de 6 meses de bastante reclamo y necesidad de información respecto de por qué son esas tasas las que están teniendo algunos empleadores. Y la otra guarda relación con situaciones específicas que los trabajadores, aun cuando ya se ha pronunciado con PIN respecto de la calidad o no, y normalmente es de enfermedades profesionales más que de accidentes propiamente tal, nos piden los antecedentes para además nosotros poder argumentar nuestra evaluación. En general no tengo la cifra, Presidenta, pero la puedo comprometer en términos de cuál es la vuelta que tenemos en ese sentido. No tengo ningún inconveniente en que podamos trabajar en esa materia. ¿Qué hacer con los temas del asunto presupuestario? Yo creo que, si me permiten, creo que estar de acuerdo con el diputado Barros en términos de cuál es el rol que debe cumplir el Estado en esta materia. Nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de estatuto orgánico para el Instituto de Seguridad Laboral que otorgue mayores elementos de flexibilidad respecto de estos recursos sobre la base de que son dineros no del Estado, sino que de cotizantes. Estamos buscando alguna figura en esa línea, pero en lo concreto respecto de estas materias, con eso, por ejemplo, esa cantidad de dinero de 1.700 millones de pesos que podríamos nosotros disponibilizar para mejorar nuestros servicios, la verdad es que pasa más bien por una discusión de política de distintos actores en esta línea para poder concordar, en mi opinión, más bien una voluntad en ese sentido. Una vez que se establece esa voluntad, se puede expresar respecto, por ejemplo, de lo que son los decretos presupuestarios que tiene el Ministerio de Hacienda, que permite hacer reasignaciones. Y para adelante... Debería habernos dado el dato más preciso para haberlo anotado en la conclusión. Sí, pero habrán conclusiones, distinguida Presidenta, que mandatarán a este instituto. ¿No? ¿Qué es lo que respecto de estimular la prevención en materia de enfermedades profesionales, acá lo que tenemos como sistema es un rol muy relevante del Ministerio de Salud. Y también de la Superintendencia de Seguridad Social. Del Ministerio de Salud porque básicamente es lo que hace los estudios y tiene los recursos y además tanto técnicos como financieros para poder abordar estudios que sean profundos y muy rigurosos en esta materia. Y en el Suceso respecto de que tiene la facultad de orientar también los recursos para materias preventivas, así como también para los estudios, sobre la base de porcentajes en relación a los estados financieros de los organismos administradores, en el caso de los privados, respecto de la ley de presupuesto, en el caso del Instituto de Seguridad Laboral. Y el punto allí, hay cosas que se han avanzado. En el caso de la Suceso, yo quisiera valorar también bastante lo que ha significado, ya lo decía, el inicio de estudios respecto de alta temprana, es un tema porque tiene implicancias en materia de pensiones posteriormente, y también la circular que sacó respecto del análisis y poder ser más exhaustivo en la información que se remite respecto de los gastos de administración. Entonces ahí hay temas que son importantes que se están avanzando. Yo creo que la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente lo que trata de potenciar la estructuración de un sistema de seguridad y salud laboral, es una tremenda oportunidad para poder hacer estas discusiones y ver cómo se generan mayores niveles de coordinación e integración de los distintos procesos de actores que intervienen en esta materia. ¿Qué se puede hacer en materia de rehabilitación, drogas y alcohol? Aquí, bueno, me imagino que el organismo más pertinente para hablar sobre el punto y sobre todo desde la perspectiva de políticas públicas debe ser Senda. El punto que yo quería hacer acá es que estos temas no tienen que ver de manera directa ni por mandato de la 16.744 desde el punto de vista de materias preventivas de seguridad y salud en el trabajo tan directas, ni prestaciones médicas, ni en materia de prestaciones económicas. No obstante, dentro del sistema es el único organismo que aporta recursos de los cotizantes a esta línea. Lo mismo que con respecto del seguro escolar.
Entonces, ahí hay un tema que hay que abordar también respecto del financiamiento de las distintas líneas de las políticas públicas en estas materias. Ese era más bien mi punto, estimada Presidenta. Y respecto del dato del 93 y cómo funcionaban los procesos de calificación, como le decía, básicamente nosotros hacemos la primera línea de ataque, lo hacemos nosotros con estos resultados, luego eso normalmente lo ratifica CONPIN, son menores las situaciones en las que tenemos diferencias de opinión, y finalmente quien resuelve como última instancia es la suceso. En general, en términos globales, son los resultados que nosotros podemos mostrarle a esta comisión. Bueno, si no hay más preguntas... sí, por supuesto. Tiene la palabra, secretario. Señor director, este porcentaje, esta población de trabajadores cubiertos en el ISL, de 15,96, 16% en general, ¿son trabajadores que tienen sus cotizaciones pagadas por sus empleadores? Sí. ¿Los cuentan? Sí. ¿Y si el empleador deja de pagar, están dentro del 15 y tanto o los sacan ustedes del porcentaje? Salen de la cobertura porque tiene que tener por ley un mínimo de... Y si salen de la si sumamos los que han salido de la cobertura con este 15 y tanto por ciento, ¿a qué porcentaje de los trabajadores llegan? ¿Se nos achica el universo de 3,5 millones o este universo de 3,5 millones, esta cifra es irrelevante? Lo desconozco porque eso en realidad tendría que ser un ejercicio que podemos trabajar con la Superintendencia de Seguridad Social, porque una es que salen del sistema, la otra es que cambian de organismo administrador. ¿Sí? Entonces, la verdad es que podríamos hacer el ejercicio, pero son bases de datos que no tiene en su poder el Instituto de Seguridad Laboral. Muy bien, muy bien. ¿Nos podría, por favor, hacer llegar la carta que ese organismo administrador le envió a ustedes? Por supuesto, en relación a la petición de la ley de transparencia? Ojalá una carpetita con todo, porque nos interesaría saber ese procedimiento. Perfecto, ningún problema. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.